buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en un nuevo programa de A Quienes Elegimos, acá por Radio Cáritas 680 AM. Hoy es lunes 11 de diciembre. Estamos a 34 grados, si no me equivoco, 34 grados, hace bastante calor, la verdad. Y son las 4:03 de la tarde. Bueno, hoy nuevamente tenemos un día cargado de información sobre iniciativas sociales, así como de propuestas electorales. Le doy la bienvenida acá a Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Y a toda la audiencia de Radio Cáritas 680 AM, es un placer otra vez estar acá. Estamos ya nomás en las puertas de las elecciones, así que hay demasiada información que la ciudadanía tiene que saber. Así mismo, Francisco. También hoy nos va a acompañar en la mesa nuestra compañera Perla Medina. ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muy buenas tardes, Fran. Encantada de estar acá con ustedes y les saludo a la audiencia y empezamos con todo. También les saludo a nuestra invitada, Nora. Un gusto tenerte también, Nora. Buenas tardes. Buenas tardes, Perla, Francisco, Rodrigo. Buenas tardes a toda la gran audiencia de Radio Cáritas. Muchas gracias por la invitación. Así mismo es, Nora. Te agradecemos nosotros por estar acá presente. Voy a presentarle una pequeña presentación a nuestra invitada del día. Es Nora Jiménez. Ella es parte del proyecto de promoción de la economía creativa de la Fundación CIRT. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Relaciones Públicas. Tiene un posgrado en Comercio Exterior y Gestión de Proyectos. Trabajó en el sector privado como socia fundadora de una empresa exportadora nacional. También trabajó en gremios confeccionistas y es consultora en comunicaciones y relaciones públicas. Bueno, Nora, antes de que nos hables del proyecto de promoción de la economía creativa, quiero que le expliques a nuestra audiencia antes qué es la economía creativa. Si puedes resumirlo, ¿verdad?, para que la gente pueda entender. Excelente, Rodrigo. Yo creo que hay que partir de ahí, ¿verdad? Existen varias definiciones de lo que es la economía creativa. Se la conoce también como la economía naranja, la economía de las industrias culturales y creativas. Y tenemos varios organismos que han determinado ciertos conceptos. Nosotros nos ceñimos a lo que determinó el BID en un documento que se editó en el 2013, que es la economía naranja, una oportunidad infinita. Y ahí se define a lo que es la economía creativa como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas, que el conocimiento se transforme en productos y servicios culturales. Básicamente con eso definimos y entran diversas áreas, patrimonio, cultura, ahí tenemos todo lo que es arquitectura, gastronomía también y obviamente el resto de economías culturales que conocemos más clásicas como música, danza, baile, cine, audiovisual. Es muy amplia, turismo, ¿verdad?, que entra también dentro de lo que es economías creativas. Decime, Nora, y corregime si me equivoco, pero grandes organismos internacionales le están dando mucha prioridad a la economía creativa y dicen que va a ser el futuro de la economía, los trabajos, la importancia que va a tener la economía creativa en la economía de nuestras naciones, de nuestras regiones, va a ser cada día más importante. Es así mismo. ¿Qué ocurre? O sea, lo que es la industrialización, ¿verdad?, y el empleo masivo de mano de obra en la industrialización ya tiene un tope o tiene un techo, ¿verdad? Hoy en día estamos en el mundo de la producción de conocimiento, la generación de conocimiento y de ideas. Y todo eso es la base. De hecho, que la economía cultural y creativa no es que sea nueva, no es que ahora nomás exista, ¿verdad? Lo que se está haciendo ahora es medir el impacto de esa economía en la economía de un país, ¿verdad? Medir a través de estadísticas y a través de cifras concretas, ¿verdad? Hoy en día lo que ocurre es, ese es uno de los antecedentes de este proyecto,
la falta de estadísticas públicas para medir el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿verdad? Las economías creativas en Paraguay están dentro de lo que son servicios o lo que es industria, ¿verdad? Están distribuidas dentro. Y por otro lado también la importancia de hacer visibles a estas economías, ¿verdad? Hay mucha informalidad en el área cultural y económica, en el área cultural y creativa, y la importancia de hacer visible para que realmente podamos medir el impacto que tienen en la economía total de nuestro país, ¿verdad? El otro punto importante y antecedente, digamos, de este proyecto es el bono demográfico de Paraguay. Más del 74% de la población tiene menos de 34 años. Y gran cantidad de esa población juvenil está relacionada con las industrias culturales y creativas, con todo el boom de lo que es el desarrollo de software, todo lo que es informática, o sea, informática aplicado con contenido, videojuegos, etcétera, ¿verdad? O sea, hay dentro, transversal a lo que es la industria cultural y creativa, está la tecnología y está la innovación. Y esa es la parte importante de este proyecto, ¿verdad? Con estos antecedentes nace este proyecto en Paraguay. Hace 2 meses empezamos a ejecutarlo. Es importante resaltar que tenemos el financiamiento del FOMIM, del BID, en un 50%, y que el 50% del proyecto tiene que ser financiado con contrapartida local. ¿Por qué? Para generar ese involucramiento también, ¿verdad? Claro, totalmente. Y decime, Nora, ¿de qué manera el proyecto se plantea la promoción de la economía creativa? ¿Qué estarían realizando? ¿Qué actividades específicamente para promocionar? Ya, te cuento primero que el objetivo general en grandes rasgos, ¿verdad? Que es contribuir a la innovación y diversificación productiva del Paraguay mediante la promoción de la economía creativa con la economía tradicional, generar ese trabajo conjunto, esa necesidad de introducir innovación y creatividad en nuestra economía tradicional, entre comillas, ¿verdad? El proyecto tiene 3 componentes. El primer componente es el de diseño y apoyo a la implementación del plan estratégico de la economía creativa, que se basa otra vez en un mapeo de lo que es la economía creativa en Paraguay. Como te dije, no contamos con estadísticas, no contamos con datos suficientes, entonces es importante empezar por esa base, ¿verdad? Por un mapeo, por la generación de data fidedigna, ¿verdad? Y con esa información proyectar una planificación estratégica que ayude a posicionar y a poner sobre la mesa de diálogo lo que es la economía creativa. Poner en la agenda país la importancia de lo que es la economía creativa. Dentro del segundo componente tenemos lo que es el desarrollo de proyectos tecnocreativos y la promoción de la innovación en la economía paraguaya. ¿Cómo vamos a desarrollar este segundo componente? A través de concursos, donde vamos a hacer justamente un incentivo para el trabajo conjunto entre empresas creativas y empresas tradicionales. Va a haber un apoyo económico hasta $10.000 más o menos, y la contrapartida de la empresa. ¿Para qué? Para generar productos y procesos creativos que ayuden en la parte productiva de la empresa. También hay un componente de capacitación a nivel de formador de formadores, ¿verdad? Que estén capacitados dentro de una malla que les permita introducir innovación a través de cualquier tipo de empresa, generar ese agregado, ese valor agregado dentro de los productos y servicios. Y el último componente, que es el de la promoción, ¿verdad? El de la promoción de todo lo que es el trabajo realizado y de lo que es en realidad la economía creativa en nuestro país. Sí, porque me imagino que ha de haber muchos jóvenes que estarán insertos en la economía creativa sin siquiera saberlo. Es así, es así.
por eso, o sea, lo más importante para nosotros es sensibilizar tanto al que está ya inmerso dentro de la importancia y de la dignificación de lo que es su trabajo, y sensibilizar a la sociedad en sí, ¿verdad? De la importancia de ese componente creativo y de promoción cultural que generalmente existe y ya está y tenemos, ¿verdad? Y también de la importancia de generar innovación constantemente para poder, uno de los desafíos es que dentro de estos proyectos que se presenten, poder desarrollar algún producto con enfoque de exportación. ¿Por qué no, verdad? Tenemos tanto material, tanta materia prima en Paraguay, tanta capacidad, tanto conocimiento, que voy a mencionar nomás, hay una empresa muy a la vanguardia en nuestro país, no sé si conocen PO, que hizo justamente el desarrollo de prótesis a través de diseño y de impresión en 3D. O sea, ahí hay una conjunción de cosas. Tenemos por un lado la parte social, tenemos por otra parte la parte médica, porque son prótesis médicas, tenemos diseño, porque el diseño son diseños espectaculares, ¿verdad? O sea, no son unas prótesis así duras, y no, son diseños de Iron Man. Y tenemos también la utilización de la tecnología, ¿verdad? O sea, eso es lo que pretende generar el proyecto. Bien, yo me quedo impactado realmente. O sea, hay un desafío súper enorme, sí. Enorme, y sin embargo, también creo que mucho de lo que se pretende, lo que se quiere lograr, Nora, tiene que ir vinculado a lo que es la política económica, de cómo va a recibir y cómo va a reinsertar en lo que es política económica en el país, ¿verdad? O sea que creo que viene bien también de cara a estas elecciones, ¿verdad? Que los que van a gobernar en los próximos 5 años, según elija la gente, según vote la gente, va a tener que también saber lo importante que es tener una economía creativa que es nueva. A nivel, vamos a decir a nivel conceptual, porque como decía Rodrigo, muchas veces, yo creo que en Paraguay hay mucho arte. Así mismo. Mucho arte, nada más que hay que redireccionar y darle ese valor y dignificar el trabajo. Así mismo. Entonces, bueno, ¿hay algo que quieras más agregar, Nora, sobre este proyecto? ¿Dónde podemos encontrar más información? Y estamos, como les dije, estamos iniciando. Dentro del proyecto está prevista el desarrollo de una plataforma web donde vamos a estar informando de todos los avances y vamos a estar informando de todos los concursos, los llamados. Todo va a ser abierto, vamos a movilizarnos también al interior, no nos vamos a quedar solamente en Asunción. Y vamos a ir informando diariamente, digamos, de la información, de los datos que vamos lanzando. Fantástico. Y por favor considera esta oportunidad, este espacio, para poder difundir más acerca de lo que es este proyecto, que yo estoy seguro que demasiadas personas aquí van a querer saber sobre esto. Muchísimas gracias. Bueno, y antes de irnos a un pequeño corte, le recordamos a toda nuestra audiencia que nos pueden seguir en A Quienes Elegimos en el Facebook, en el Twitter como AQEPI Paraguay, en el Twitter, y A Quienes Elegimos también en Instagram. Vamos a un pequeño corte y volvemos con ustedes de A Quienes Elegimos. Bueno, de esta manera empezamos el segundo bloque, y una vez más les quiero recordar a toda la gente que nos escucha que se pueden prender. Estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos como A Quienes Elegimos, en Twitter estamos como AQEPI, AQ Paraguay, y en Instagram como A Quienes Elegimos. Y en este segundo bloque tenemos a un invitado, y le doy la palabra a Rodrigo, que le va a presentar un poco mejor. Gracias, Perla. También a todos los que nos escuchan y nos ven por Facebook Live, les recuerdo que nos pueden escribir para si quieren hacer alguna pregunta, alguna mención. Nosotros lo vamos a estar leyendo en vivo. Bueno, estamos en plena etapa electoral. Nuevamente es un momento de mucha importancia para nuestro país, donde el conjunto de los ciudadanos nuevamente van a elegir a nuestras próximas autoridades que nos van a estar gobernando por 5 años. Entonces, yo creo que es imperativo que exista mayor flujo de información para poder elegir de manera acertada. Y no solamente información, sino que esta tenga que sea veraz y lo más imparcial posible.
de manera a no influir con mala fe en los resultados. De esta manera, entonces, nosotros, desde a quienes elegimos, invitamos al general Alfredo Machuca. Él es precandidato a la presidencia de la República, tiene 62 años, es del Movimiento Colorado por Convicción de la ANR por la lista 14, es militar retirado de las Fuerzas Armadas de la Nación, es magíster en Planificación y Conducción Estratégica y profesor de Geopolítica en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Muy buenas tardes, general Alfredo Machuca, ¿cómo está? Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Francisco, Perla, también al compañero de allá que nos auxilia, Oscar, y a toda esta tu respetada audiencia. Estoy muy bien y estoy muy agradecido por esta invitación. Bien, Rodrigo, yo quiero decirle a la gente un poco de que el señor Alfredo es precandidato a la presidencia de la República del Paraguay. Tal vez muchas personas, inclusive mi mamá, le llaman a mamá al frente, creían que solamente había 2 precandidatos por la ANR. Entonces yo le dije a mamá, prende que tu radio hoy y vas a escuchar la propuesta de otra persona que se precandidata a la presidencia, porque eso es el objetivo, como decía Rodrigo, difundir que el flujo de la información de las propuestas de los candidatos precandidatos llegue a las personas. Entonces, nada más quería remarcar eso, Rodrigo. Perfecto, Francisco. Y es verdad, yo creo que no es posible elegir si no tenemos toda la información pertinente. Y cabe destacar que el general Alfredo Machuca siempre ha accedido a toda la información que nosotros hemos solicitado. Uno de los precandidatos que más tuvo apertura con nosotros. De esta manera, gracias, entonces, general Alfredo, quisiera que le pueda contar. Yo hice una pequeña presentación de su biografía, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero yo creo que usted pudiera resumirlo a la ciudadanía, ¿verdad? ¿Quién es Alfredo Machuca? Bien, en realidad ya lo dijiste y creo que la parte más importante lo has dicho, Rodrigo. Yo les puedo decir que soy un hombre sencillo, una persona que vengo de un estamento humilde. He sido, como decíamos antes, sanguchero. He vendido sándwich por la calle para ayudar al sustento familiar por más de 3 años en mi juventud. Y con el tiempo, entonces, por el sacrificio de mis padres y seguramente también el mío y la bendición de Dios y la Virgen María Santísima, somos católicos, respetamos cualquier otra idea, por supuesto, al respecto. Me he formado, me he forjado con todas las oportunidades que la vida me dio. Inicié en el Liceo Militar Acostañú en el año 70, estuve 5 años como cadete. Luego pasé en el 75 al Colegio Militar Mariscal Francisco Zonado López, 4 años más de cadete para ser subteniente de caballería. Elegí el arma de caballería. Hice una carrera muy interesante. Gracias a Dios hoy puedo decir, tengo mucha palestra, en el sentido de que he tenido muchos destinos en el ámbito académico y también he tenido la oportunidad en la parte operativa de comandar todos los niveles de nuestro glorioso ejército, llegando incluso a comandar el Ejército Nacional. Y estando en esa función he pasado a retiro. Estoy hoy en la honrosa situación de retiro. Soy casado con la señora Marta Núñez de Machuca. Tenemos 38 años de casados, más 5 años de noviazgo con la misma mujer, y de los cuales estoy muy honrado, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos sabido mantener seguramente nuestra diferencia. En este sentido yo le doy más mérito a ella que a mí, porque mi carácter, mi temperamento tal vez no sea de lo mejor, pero ella sí que supo seguramente manejar, administrar toda la problemática que de alguna u otra manera se da en el matrimonio. Y hemos tenido 5 hijos, tenemos 5 hijos, hoy todos grandes ya, totalmente se van de sí mismos. También ella tuvo 3 pérdidas, 8 en total, una en el Chaco, casi en el avión le tomó. Bueno, cosas que pasamos, así como te das cuenta. Somos una familia
sencilla, tradicional. Muchas veces el concepto que se le tiene al militar es un poco que es una persona inflexible, muy estricta, muy disciplinada, y realmente seguramente en el ámbito militar sí necesitamos de unas fuerzas armadas compuestas por esas características en el ser humano que la componen. Pero también somos personas de mucho sentimiento. Nos llega a nosotros el hecho de conocer la realidad nacional, la realidad en que viven muchas de nuestras gentes, de nuestras comunidades, particularmente los pueblos originarios, por ejemplo. Nosotros estuvimos muy cerca de esa gente, viviendo y compartiendo con ellos, hasta si se quiere, una vida de desgracia permanente y constante. Conocemos lo que son las necesidades básicas insatisfechas de nuestra población en general, porque hemos compartido con ellos diferentes estadios. Y podemos decir hoy que estamos muy bien preparados para gobernar este país y representar a toda la sociedad, por supuesto, y particularmente a aquellos que más necesitan del Estado. El Estado tenemos que entender que es la organización que la nación en una oportunidad tuvo la necesidad de forjarlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Más antes, haciendo un poquito de historia, las comunidades se juntaban en tribus, luego vinieron ese conglomerado de personas que se asentaban en un área territorial y empezaron a ampliarse en familias, y al final tuvieron la necesidad de organizarse política, jurídica y administrativamente, porque los intereses del común tenía que prevalecerse sobre los intereses particulares, y a medida que iban siendo de mayor número, lógico, eso era más importante. Lo más importante que debían de hacerse es organizarse. Entonces ahí surge el Estado como justamente la organización que tiene la nación desde el punto de vista jurídico, administrativo y político, y tiene un fin supremo, que es la búsqueda constante y permanente del bien común, y dos fines esenciales: el bienestar general y la seguridad integral. Ninguno de estos fines vamos a cumplir si no somos capaces de desarrollarnos. A través del desarrollo vamos a ir teniendo mayor bienestar, mayor calidad de vida. No es cuestión de sacarle nada a nadie, es cuestión de que a aquellos que les falta, tratar de ir a asistirle y hacer de que ellos también se eleven su calidad de vida, así como los demás. No es cuestión de sacarle nada a nadie, como a veces se malinterpreta. La intención es más bien, lo que debe ser es que establecer políticas públicas que se orienten hacia aquellos sectores más vulnerables y que de alguna manera no tienen esa calidad de vida que necesita. ¿Cuáles son esas necesidades básicas que yo estoy hablando? Justamente, en primer lugar, la educación. Sin educación no podemos tener una sociedad ni siquiera organizada. No hay estructura posible que podamos forjar si es que no tenemos educación. Tenemos que apostar por la educación si queremos transformar lo que de alguna u otra manera está mal, y lo que está bien. Tenemos que ser, por supuesto, capaces de identificar lo que está bien y mantener lo que está bien, y si es posible potenciar lo que está bien, no destruir porque simplemente lo hizo otro. Uno de los vicios que a veces encontramos en nuestra sociedad es eso, de que yo asumo un cargo, una función, y por el simple hecho de que el otro lo haya iniciado o estaba llevando adelante un programa, yo lo dejo de lado porque no, lo que yo digo nomás es el que tiene que realizarse. No es tanto así para nosotros, no, ¿verdad? Para nosotros tenemos que aprovechar el sacrificio también de los demás y los programas que tengan, y aprovechar todas las potencialidades que tengan, y también crear, como bien dijo la señora Nora, ¿verdad?, de ser creativos, ¿verdad?, y tratar de gerenciar por lo que se llama la gestión del conocimiento, transmitirnos uno al otro conocimientos, ideas y experiencias, y hacer de que todos nos sintamos beneficiados por ese tipo de políticas públicas. Alfredo, sí. Quiero recordarle a la gente que se unió recién que el señor Alfredo Machuca es precandidato a la presidencia de la República por la lista 14 del Movimiento Colorados por Convicción.
del Partido Colorado. Nada más para la gente que se prendió recién a la radio. Que estaba Sí, preguntando. gracias. Que estaba Gracias, preguntando Perla. en el Facebook. Que están Gracias. preguntando en Y las redes. eso cumple con nuestro objetivo. Imagínate, la gente pregunta, nosotros le estamos Claro. diciendo, la persona que nos está acompañando hoy es precandidata a la presidencia de la República. Bueno, Alfredo, te quería preguntar lo siguiente. Sí. Estabas hablando sobre educación, ya entramos ya en política y antes yo quería hacerte otra pregunta que no tenía nada que ver con política porque quería que la gente te conozca. Así, tal No, decime, por favor. pero después por favor. a la vuelta, pero Bueno. vamos a hacer ahora. En respecto a lo que es el tema de educación, desde el movimiento Colorados por Convicción, propuestas sobre la materia educativa, o sea, mencionaste el gestión de conocimiento, ¿eso es dentro de tu propuesta? Sí, sobre educación? dentro de la propuesta justamente, porque tenemos que aprovechar las experiencias, ideas e iniciativas de otras personas también. Nosotros tenemos que hacer un diagnóstico profundo, Francisco, con respecto a al sistema educativo que hoy estamos implementando. Por ejemplo, nosotros pensamos de que somos un país rico. No puede ser que no tengamos recursos para tener una educación gratuita. Y no es populismo, esto no le está hablando realmente un político, porque en mi naturaleza está lo militar, está la patria, por sobre todas las cosas. Es bueno que se tenga en cuenta eso. Ujú. Por una disciplina partidaria estoy dentro del Partido Colorado, porque sí, soy colorado, no lo voy a negar. Somos de lo que pensamos de que las instituciones no son culpables de los actos indignos que podrían cometer sus recursos humanos. Los únicos recursos pensantes que Dios ha puesto aquí en la tierra, son los recursos humanos, es el hombre. Por tanto, el hombre puede ser indigno, las instituciones nunca. Las instituciones van mucho más allá que un simple hombre circunstancial que le toca seguramente conducir los destinos en este caso del Partido Colorado, por ejemplo, y a lo mejor no lo hace correctamente. Entonces nosotros creemos de que podemos tener una educación gratuita, primaria, secundaria y terciaria. ¿Por qué no? Tenemos recursos y claro que podemos hacerlo si lo hacemos todos juntos. Si todos renunciamos un poquito a esos intereses particulares, sectoriales, grupales y hasta muy personalistas a veces, hasta algunos que se orientan hacia una especie de caprichos personales, y si renunciamos un poquito a eso, yo creo que lo primero que debemos de hacer es apostar por la educación, porque a partir de ahí nosotros vamos a tener, seguro que vamos a tener una salud un poquito más atendible, vamos a decir, porque el propio ciudadano, el propio individuo va a conocer, va a saber qué hacer ante ciertas circunstancias que pueden afectar su salud, y puede ser que eso coopere con su concienciación de que él no debería de adoptar ciertas medidas, ciertas actitudes que podrían dañarlo, ¿verdad? A través de la educación se consigue eso. La misma cosa ocurre con hablé de la salud, la seguridad. Yo individuo, a medida que más conozco la situación de la inseguridad, por ejemplo, que vive nuestra sociedad, seguramente voy a adoptar algunas que otras medidas preventivas que me permitan evitar estar en ciertos lugares o en ciertas circunstancias que podrían dañarme. Eso se consigue también a través de la educación. La misma cosa, la justicia. Tenemos que construir ciudadanía en este país. Tenemos todavía un sector muy grande de nuestra gente, y esto le digo particularmente a los jóvenes, que lean, que se instruyan en cuanto a sus derechos y también en cuanto a sus obligaciones. Porque para ser sujeto de derechos tenemos que estar en condiciones de contraer obligaciones y adquirir derechos. Ahí somos sujetos de derechos. Así mismo es. Alfredo, hay sobre el punto, Roy, después te doy la palabra. 7% es la recomendación de la UNESCO para que se pueda aportar del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Sí, del PIB. Y no es por una cuestión, como decir, populismo eso, pero tu posición, tu postura al respecto, ¿acompañarías a una...? Sí, te cuento, Francisco, Rodrigo, Perla, audiencia, les cuento que en el diario Última Hora está justamente ya una pregunta, un cuestionario que yo ya había respondido, o sea que no voy a improvisar ahora, ¿verdad?, ante tu audiencia, y le voy a volver a repetir. Nosotros creemos que lo que hay que hacer con la educación es un diagnóstico profundo, muy objetivo, y determinar cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades que tenemos y cuáles son los obstáculos a enfrentar. Creemos que sin tener un diagnóstico con los resultados que estoy hablando, todo lo que digamos podría ser mentira.
porque a lo mejor no es precisamente lo que se necesita. Porque yo entiendo de que 10 años atrás, por ejemplo, fácilmente vamos a encontrar que del PIB solamente se orientaba 3 o 4% para la educación. Y después fue aumentando, de a poco fue aumentando, o sea, el recurso fue aumentando, pero la calidad nunca cambió. No avanzó. Nunca cambió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que atacar? Por un lado, la corrupción. Pero para nosotros no es la madre de todos los errores la corrupción. Para nosotros la madre de todos los errores es la impunidad. Aquí lo que hay es mucha impunidad. Nosotros tenemos que castigar, no tenemos otra. Tenemos que estar convencidos de que aquellos que de alguna u otra manera están afectando los intereses de la patria, los intereses de la sociedad, deben de pagar por sus actos. ¿Y por qué no pagan? ¿Por qué tenemos una impunidad muy galopante? En todos lados vemos mucha impunidad. ¿Y por qué vemos? Porque nosotros pensamos y respetamos cualquier otro pensamiento, otras ideas, otras opiniones. Nosotros pensamos que hemos entrado en una crisis de moral y liderazgo. ¿Quién le va a castigar a quién? Es la pregunta. Porque si del más alto nivel tenemos malos ejemplos, es imposible llegar a un momento de que yo vaya, si he perdido mi moral, he perdido seguro el respeto de los demás. Por tanto, ¿quién va a castigar a quién? Aquí tenemos que cambiar una serie de situaciones que se dan a través, por ejemplo, de la reforma constitucional, que en su momento seguramente vamos a hablar. Claro. Porque tenemos que hablar de estas cosas. Porque ¿será que los otros grupos no tienen demasiados intereses creados como para, por ejemplo, eliminar la injerencia política, los cuoteos políticos en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, en las listas sábanas? ¿Será que no tienen demasiados intereses creados de que no nos permita reducir de 80 diputados a 50 diputados y de 45 senadores a 30 senadores? Vamos a gastar mejor nuestros recursos y vamos a orientar hacia donde realmente necesitamos. ¿Será que no tienen suficientes intereses creados para evitar y poner obstáculos a que, así como el Poder Ejecutivo y Legislativo son electos por el pueblo, que los ministros de Corte, en vez de 9, sean 5 y que sean electos por el pueblo en elecciones nacionales, que no pasen por elecciones partidarias, en elecciones nacionales, para que realmente ellos puedan, los más idóneos, los más probos y los más íntegros, se presenten como para conducir el Poder Judicial? Y a partir de ahí, que eso se trata de una reforma constitucional, ojo, que quede claro, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, en el 2023, que el pueblo elija quiénes van a conducir el Poder Judicial y que esté claramente establecido en la próxima Constitución, ¿verdad? Que no va a ser antes del 2019, porque hay que presupuestar, hoy no se ha presupuestado para el 2018, así que aquel que dice que a partir del 16 va a hacer una reforma es mentira, no va a tener los recursos, así que ¿de dónde va a sacar? Una elección nacional, según el doctor Hubetis, que fue mucho tiempo asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, había dicho en una oportunidad que nos costaba a todo el pueblo, a toda la sociedad, nos costaba allá por los 12, 14 millones de dólares. Eso hay que presupuestar. Entonces, si hoy se está hablando del presupuesto 2018 y aún no se pudo, la clase política dirigencial no se han podido poner de acuerdo de poner en vigencia el presupuesto 2017, por eso rige el presupuesto 2016. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tenemos con esta clase política que nos está conduciendo hoy? Esas son las preguntas que hay que hacerse y al final cada ciudadano concluye y elige, no simplemente ir a votar, elegir. A mí me recordó mucho lo que decías, Alfredo, una frase que, si mal no recuerdo, es de la Biblia. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Así mismo, una cita bíblica es. Y justamente me parece muy interesante, porque para reformar la justicia hay que reformar la Constitución. Así eso es categórico. Pero hay existe mucho rechazo a reformar la Constitución de ciertos sectores, porque tienen miedo que se metan ciertos temas, como por ejemplo la reelección. ¿Cuál es tu postura con respecto a ese tema? Disculpame, Rodrigo, no es miedo, intereses lo que tienen. Intereses creados, grupales, sectoriales y hasta personales. Con respecto a la reelección, nosotros decimos que debe haber una reelección.
una reelección para el Poder Ejecutivo, una reelección para los legisladores y una reelección también, a partir del 2023, ¿verdad? Una reelección también para el Poder Judicial. Solamente una, nadie se perpetúa. Imagínense, ayer nomás el Senado sancionó un proyecto de ley que habla, por ejemplo, de que la jubilación va a ir a los 75 años. Nos están negando el derecho a tener una vejez digna, una tercera edad digna, de compartir un poco con nuestra gente y simultáneamente o paralelamente darle un poco de espacio a los jóvenes, a esos 80, 90 mil jóvenes que estamos dando al mercado laboral cada año y no tenemos dónde colocarlos. Y sin embargo, allá arriba queremos extender esa falta de vacancia que de por sí ya lo tenemos, queremos extender hasta los 75 años. Yo tengo 62 años, como dijiste, y de alguna manera ya no soy como ustedes. Por más que gracias a Dios estoy fuerte, estoy sano, estoy todo lo que me pueden probar donde quiera, como quieran, pero jamás voy a tener la vitalidad de ustedes, los jóvenes. Entonces, la reelección sí, Rodrigo, sí, la reelección por un solo periodo, si es por nosotros, continuado, para que los gobiernos puedan cumplir con sus proyectos de gobierno. Si es que si la mayoría dice mejor que sea alternado, bueno, alternado, pero debe haber por lo menos una reelección y nada más que una reelección, y que sea para el electo en el 2023, que no para el que va a ser electo ahora en el 2018, porque somos muy claros, la Constitución actual es la que nos rige. Y en base a esta Constitución nosotros vamos a asumir en un caso dado que el pueblo confíe en nosotros. Por tanto, debemos respetar la Constitución que está vigente, que va a estar vigente en ese momento de la asunción del mando. Se legisla para el futuro. Por tanto, el que asuma el 15 de agosto del 2018 él debe de juramentarse hoy. Y yo lo hago a través de estos micrófonos por la oportunidad que ustedes me dan. Yo soy un soldado juramentado y vuelvo a jurar, pero ante Dios y ante la patria y ante ustedes jóvenes que me pueden jugar con el tiempo, tengo también hijos de la edad de ustedes, yo puedo jurar de que me voy a dedicar exclusivamente a que la patria tenga una constitución que realmente sea futurista y que le sirva por lo menos a 2 o 3 generaciones más atrás. Que no me sirva otra vez a mí y a mis intereses. No existe eso de que el pueblo me puede pedir y que yo voy a hacerle caso a lo que el pueblo me está pidiendo. En ese caso, en ese aspecto, el pueblo es muy abstracto. ¿Quién es el pueblo? ¿El que digo yo? ¿El que dice Francisco? ¿El que dice Perla? ¿El que dice Rodrigo? ¿Quién es el pueblo en este caso particular? Entonces, nosotros somos muy claros. Si asumiéramos el 15 de agosto, después de pasar estas elecciones, por supuesto, que están previstas, tanto la interna como las generales, claramente decimos que la propuesta es que vamos a dedicarnos exclusivamente a llamar a una Asamblea Nacional Constituyente debidamente programada, debidamente presupuestada, instalar la Convención Nacional Constituyente, darle todas las garantías y ojalá vengan los más probos, los más idóneos, los más íntegros a establecer esa Asamblea Nacional Constituyente y que nos den realmente un ordenamiento jurídico constitucional que les pueda servir no solamente a mis nietos, sino a los nietos de ustedes. Bien, parte de la propuesta que nos trae el señor Alfredo Machuca. Perla, ¿tenemos que irnos? A un pequeño corte y volvemos. Entonces iniciamos el tercer y último bloque y una vez más le recordamos a la audiencia que el señor Alfredo Machuca es precandidato a la presidencia por el movimiento Colorados por Convicción del Partido Colorado. Lista 14. Lista 14. Todavía puedo hacer propaganda. Gracias. Todos pueden saber, ¿verdad? Sí, podemos. Bien, Alfredo. Decime. Intereses como persona, como la gente dice Alfredo Machuca, ya hablaste mucho, aparte, o sea, no mucho, pero algo general acerca de lo que es tu pensamiento político. ¿Cuáles son tus intereses como persona? ¿Qué te interesa? ¿Le gusta leer? ¿Te gusta, qué sé yo, pasar el tiempo? Me gusta leer, soy un poco filólogo. Filólogo, para que sepan. Son esas personas que apasionadas por los términos. Y a veces suelo hacer ciertas preguntas y algunos me responden y otros no. Me interesa mucho leer. De hecho, soy, como ya lo dijera Rodrigo, soy profesor de geopolítica, me gusta mucho la geopolítica.
Me gustaría que los candidatos, y le paso un dato a mis circunstanciales adversarios, nada más, circunstanciales nada más. No tenemos odio, no tenemos rencor, no tenemos animadversión contra nadie. Por pensar diferente no podemos estar mirándonos mal. Aunque Martin Luther King decía, para ganarse de enemigos no hay necesidad de declarar una guerra, decía. Basta con decir lo que uno piensa. Y allá Pero ahí a veces te ganan enemigos, pero no, nosotros no. Entonces le daría como una especie de sugerencia a mis circunstanciales adversarios, al señor Santiago Peña, al señor Mario Abdo Benítez, que vean cuáles son los objetivos de la geopolítica. Porque un gobernante debería entender muy bien lo que hace al área geográfica, a la población asentada en ella con toda su problemática, y al poder que se ejerce a través del Estado, que es lo que estamos pretendiendo, ¿verdad? Queremos llegar al poder, queremos administrar este Estado. La autoridad viene de Dios. Tenemos que entender todos los candidatos que la autoridad viene de Dios. Y si aceptamos que la autoridad aquí en la tierra del César viene de Dios, tenemos que aceptar también que se nos da esa autoridad para administrarlo con justicia y equidad. Justicia, darle a cada uno lo que le corresponde, y equidad, tratarle a todos por igual, sin ninguna diferencia. Hoy vemos que nuestra sociedad lastimosamente tiene una desigualdad tremenda entre un sector y otro sector. Hay sectores que están totalmente marginados. De alguna u otra manera, nadie como que les hace caso. Como que la indiferencia nos ha tomado también a nosotros, como gente, como población misma. Como que no nos causa ninguna extrañeza de mirar en las calles algunas personas adultas, otras jóvenes, tiradas en el suelo. En la calle 25 de Mayo, en pleno centro, se puede observar estas cosas y pasamos al lado de ellas, casi los pisamos y ni siquiera los miramos, ¿verdad? La indiferencia también de alguna u otra manera nos ha tomado a casi todos y tenemos que combatir eso. Mira, Alfredo, el tiempo vuela. Optamos por el conocimiento, sí, por sobre todas las cosas. Sí que queda corto el tiempo para todas las personas que vienen aquí a dar su propuesta, que se le conozca. Entonces, en este caso, te agradecemos por venir, porque ya es el tiempo. Y quiero que brevemente, Alfredo, puedas decirle a la gente por qué debería votar por Alfredo Machuca. En 30 segundos, por favor. Sí. Y porque somos una opción diferente y no tenemos ningún interés creado, sectorial, grupal o personal, que nos impida enfrentar este escenario y realizar esas modificaciones que había dicho. Vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar en la estructura misma del Estado. Todo lo que hace a la reforma, una constitución nacional, la constitución nacional que estamos teniendo, vamos a hacerlo. Pensamos que nosotros somos la única alternativa en ese sentido, con toda modestia lo digo, porque no tenemos intereses en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, no tenemos intereses de que se preserve los cuoteos políticos en el Consejo de la Magistratura, no tenemos intereses de que se mantenga la lista sábanas, más bien tenemos intereses de que el pueblo se sienta libre de elegir, que todos puedan postularse con listas abiertas hasta ganar la Iguapovea allá. Rodrigo. Perfecto, General Machuca, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo. Bueno, nuevamente nos despedimos de un nuevo programa en A Quienes Elegimos. El próximo domingo son las elecciones internas. Le pedimos a la gente que vaya a votar con convicción, que vaya a votar con información. Bueno, ustedes lo escucharon a la propuesta del General Machuca. Como saben, siempre nos despedimos diciendo que estos son los datos, ustedes deciden. Nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.